Hola, hoy hablaremos de las técnicas de comunicación. Las soluciones a los conflictos muchas veces ocurren más por una deficiente comunicación de los interlocutores que el propio problema en sí. Y existen pues además factores que lo distorsionan, como por ejemplo el que dos personas no compartan el mismo lenguaje, o como por ejemplo estando en un contexto no se presente idóneamente ese lugar, ese espacio. Hay muchos ruidos, existe mucha bulla, etc. Esos son mecanismos que alteran la adecuada comunicación. Entonces, esto es necesario tener presente en el marco de una negociación penal. Las técnicas de comunicación en buena cuenta van a constituir pues estrategias y herramientas que se van a utilizar para poder los protagonistas transmitir mensajes de manera efectiva y de ello lograr una comunicación clara y concisa. Estas técnicas son fundamentales no solamente en el desenvolvimiento o ámbito personal, sino también como profesionales que somos. Las técnicas de comunicación alimentan un clima laboral mucho más apropiado, ya que nos ayudan a expresar de forma adecuada y, ¿por qué no?, a entendernos mejor en una interrelación de las personas. Muchas técnicas de comunicación, pero las más usadas en la negociación penal, diríamos, es, por ejemplo, la denominada escucha activa. ¿Qué significa esto de escucha activa? Es algo tan básico de entenderlo, pero que muchas veces no lo practicamos. Entonces el reto está en practicar algo que a veces lo sabemos. Entonces, escucha activa no es más que aquella actitud que va a tener uno de los o los dos interlocutores que nos permite pues sintonizar, como se dice, hacer un clic con la otra persona a quien yo estoy escuchando, dejando para ello, por un momento, nuestros puntos de vista, nuestras percepciones o nuestros prejuicios, para explorar y comprender lo que la otra parte quiere comunicar. Siempre debemos saber escuchar. Y es que acaso a veces observamos que mientras una persona está hablando, le interrumpimos, no atendemos o simplemente nuestra pensamiento está en otro texto, en otro contexto. Y eso no es precisamente escucha activa. En una negociación va a ser muy importante entonces tomar conocimiento de lo que significa la escucha activa. Porque de esa manera, en primer lugar, vamos a valorar a la otra parte. Vamos a respetar lo que está queriendo comunicar. Por otro lado, tenemos la paráfrasis. La paráfrasis es cuando en un diálogo azaroso, en un diálogo con un lenguaje, digamos, no apropiado, agresivo, la paráfrasis nos sirve como herramienta para poder hacer una repetición de lo que dijo, pero extrayendo o simplemente expulsando esas palabras o esas frases hirientes, esas frases no apropiados en la comunicación que se tiene. La paráfrasis entonces va a permitir depurar el sentido no apropiado o no comunicativo de las personas. Y de esa manera vamos a encaminar a un diálogo mucho más apropiado, mucho más útil en la comunicación. Otra de las técnicas que también debemos conocer es las preguntas. No olvidemos que en un contexto de negociación hacer preguntas no es
interrogar a la otra parte, sino las preguntas tienen que estar dirigidas principalmente a comprender el mensaje, los intereses y las posturas de la otra parte. Tengamos cuidados en hacer preguntas tipo inquisitivas, tipo requirientes. No olvidemos que estamos en un contexto de negociación. Entonces las preguntas van a tener que ser muy adecuadas. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, preguntas abiertas, esa que permite que la otra parte se desenvuelva y comunique todo lo que tiene que decir, sin límite. Por eso se denomina preguntas abiertas. Pero también tenemos las preguntas cerradas cuando luego de haber escuchado totalmente, podemos hacer preguntas cerradas en que se va a circunscribir la respuesta en un sí o en un no. Las preguntas circulares también son muy aprovechables en la negociación, que permiten, pues, de alguna manera, hacer que las preguntas giren en torno a los dos protagonistas. Por eso se denomina circulares. Las reflexivas son aquellas en las que cuando uno de los protagonistas no quiere o se pone en un punto tal que no avanza la comunicación, entonces las reflexivas es lanzarle una pregunta para que él mismo pueda reflexionar y con eso podamos superar ese escollo. Y las estratégicas van en esa línea, van en enviarle una pregunta para que de esa manera se rompa, digamos, ese límite o ese obstáculo que se pueda presentar. Por otro lado, tenemos las técnicas de la comunicación basado en la asertividad. Esto es una categoría principalmente a partir de las actitudes que enfrentamos todos nosotros. Tenemos a veces actitudes agresivas, pero también tenemos a veces actitudes muy débiles donde abusan de nuestros derechos. La asertividad te va a decir, haga valer tus derechos, pero con una actitud de respeto. La persona asertiva es aquel que no se deja vulnerar en sus derechos, pero eso sí, guardando los modos, las formas. Esa es la persona asertiva. Siempre defender sus derechos, pero de manera ecuánime, de manera racional. Entonces, esto nos va a permitir que cuando estamos ante un negociador o un interlocutor, veamos sus actitudes, veamos sus respuestas, si son de agresividad o asume una actitud asertiva. La otra técnica es el mensaje yo simple. Esto es cuando vamos acá a hacer que mediante una frase directa que se nos remite, nosotros vamos a hablar como si fuéramos nosotros en primera persona. Por eso se dice yo simple. Entonces, no hablar adjetivando, no hablar en referencia de la otra, sino como que uno mismo está expresando sus propias necesidades, sin infringir o atacar los derechos de los demás. El mensaje del yo complejo es, digamos, similar al mensaje yo simple, pero donde aquí pues va a permitir expresar, por ejemplo, emociones, preocupaciones y necesidades en una forma más constructiva y sin ataques. Un ejemplo de una técnica de comunicación como es el parafraseo, ¿no? Alguien puede decir, nuestra empresa está harta de que el suministro de sus insumos lleguen tarde. Son irresponsables y desconsiderados al enviarlos la materia prima cuando les viene en gana, en cualquier fecha que les parezca conveniente. Estas frases que no ayudan evidentemente a una negociación, yo les propondría a ustedes cómo lo podrían
parafrasear? ¿Cómo podríamos convertir este mensaje en algo más neutro, en algo que no hiera susceptibilidades a la otra parte? Les doy un par de, tips. Podemos sacar esa frase que dice estoy harta, extraer ello, ¿no? Otro, esta frase que dice irresponsables, porque estamos adjetivando, ¿no? Perfectamente sacando estas 2 o 3 frases, vamos a convertirlo en un mensaje limpio, en un mensaje más digerible y menos ofensivo. La comunicación, por consiguiente, viene a ser pues aquella que se da entre los interlocutores y que esta es vital para lograr una negociación efectiva. No hay forma de poder avanzar en una negociación si es que no se generan condiciones mínimas de una comunicación efectiva. Para esto va a ser necesario que tengamos presente estas técnicas de comunicación, como es la escucha activa, como es las preguntas, el parafraseo, etc. Que en buena cuenta lo que van a buscar es un diálogo pleno, manifestando las partes sus intereses y de esa manera llegar a un consenso y a una negociación. La comunicación, que duda cabe, también va a presentar algunas interferencias. Sin embargo, siendo conscientes de ello, seremos capaces de superar todas estas interferencias para coadyuvar a una negociación eficaz.